All right, we continue now with, just want to wrap up one more book that was written by Anselm. Antes de continuar, quiero que terminemos con el último libro que fue escrito por Anselmo. The second book I want to talk about is titled in Latin, Cur Homo Deus, El segundo libro que el cual quiero hablar se llama Cur Homo Deus, which means why man God, or why did God become man? que significa ¿por qué Dios hombre? O ¿por qué es que Dios se hizo hombre? And it is with this book that we have a clarity of understanding Christ's death as atonement. Y en este libro tomemos una gran claridad de la muerte de Cristo como propiciación. One of the primary understandings of Christ's death in the early church Uno de los entendimientos primordiales de la muerte de Cristo en la iglesia temprana is what we call the satisfaction theory of the atonement. es lo que llamamos la idea de la satisfacción en lo que es la teoría de la satisfacción. And it has to do with, or a ransom theory. Tiene que ver con la teoría de pagar el precio por algo. And the early church taught that Christ's death was paid as a ransom to Satan. La iglesia temprana creía que Cristo le pagó un rescate por las almas a Satanás. And indeed, that is scriptural language. Christ died as a ransom. Y eso es un lenguaje escritural. Cristo murió como pago por el rescate. And current in Anselm's day was the idea that Satan held sinners in captivity. Y en el tiempo de Anselmo existía la idea de que Satanás tenía a las personas en cautividad. And in order that human beings might be set free from this captivity, Y para que estos seres humanos pudieran tener libertad de esta cautividad, the Father was obliged to pay a ransom to Satan. el Padre tenía la obligación de pagarle, de hacerle un pago por el rescate a Satanás. And Anselm says, no, this is not true. This is not right. Y Anselmo dice, no, esto no es así. Satan has no rights over the human race. Satanás no tiene ninguna clase de derecho sobre la raza humana. He calls him a robber and an outlaw, Se le llama lo que es un ladrón y un fugitivo, who has taken us captive unjustly. que nos ha tomado cautivos de manera injusta. No, Christ's death was paid as a ransom not to Satan but to God. Y dice él, no, Cristo no murió para hacerle un pago por el rescate a Satanás, sino pagárselo a Dios. And why is this? ¿Y por qué es esto? It is because God, as the highest majesty in existence, Porque Dios, siendo la majestad más alta en la existencia, is owed the highest honor. se le debe el honor más alto. And so Anselm borrows from his understanding of his civilization Así es que Anselmo toma del entendimiento que tenía de la civilización and the feudal system. y del sistema feudal. And so the feudal system says at the top of the pyramid you have the king, Recuerden que el sistema feudal dice que en el tope de la pirámide ustedes tienen el rey, the monarch, el monarca, who is owed honor. a quien se le debe honor. In much the same way that our children owe their parents honor, Y de la misma manera los hijos deben a sus padres honra. or the young owe the old honor. Así que los jóvenes deben a los ancianos honor. Ancianos. And at the top of the greatest majesty is God. Y la majestad más grande es Dios. And we owe him honor. Y le debemos honor. And that honor is shown in a life of perfect obedience. Y ese honor, esa honra se muestra en una vida de obediencia perfecta. And every act of our life that is not in perfect obedience Y cualquier acto de nuestra vida que no está en perfecta obediencia is robbing God of his honor. es robarle a Dios su honor, su honra. Every sin Cada pecado says, I do not trust you, God, to take care of me in this area of my life. le dice a Dios, Dios, no confío en ti que puedes cuidarme en esta área de mi vida. Or every sin is saying, I worship myself O cada pecado es, yo me alabo a mí mismo and my desires y mis deseos
and I do not recognize your authority. y no reconozco tu autoridad. And so each sin then is robbing honor from God. Así que cada pecado le está robando honra a Dios. And because we are sinners, we are in debt to God, Y ya que somos pecadores, estamos en deuda con Dios. which is a very important concept when we come to the Lord's Prayer, isn't it? Que es muy importante cuando venimos a la oración del Padre Nuestro. Do you pray the Lord's Prayer, forgive us our debts? ¿Ustedes hacen la oración del Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas? Or sins or transgressions? ¿O pecados, transgresiones? Okay. No, I'm asking. I'm No, le asking estoy you. Tell preguntando, me. díganme. Sí. What? Debts? ¿Deudas? Yes? They say yes? ¿Deudas? ¿O ofensas? Offenses. No. Yeah. But in Luke, Jesus uses the word debt, En Lucas, Jesús usa la palabra Yeah. deuda. which I think is a fascinating concept for us, because I sin. What do I owe God? How do I owe God because I sin? Lo cual yo creo que es un concepto fascinante porque le debo a Dios. ¿Cómo es que yo le debo a Dios por pecar? I owe Him obedience and honor and worship. Le debo obediencia, honor y alabanza. And each time I do not give Him that, I'm in His debt. Y cada vez que yo no le doy eso, yo estoy en deuda con él. And so Anselm takes this concept of honor as a Así que king, Anselmo toma este concepto de honor al rey and he says that God needs to have, that the debt to God must be repaid. y él dice que la deuda a Dios debe ser pagada. And sin, however, is an infinite offense against God, El pecado, sin embargo, es una ofensa infinita en contra de Dios. because God's majesty is infinite in nature. Porque la majestad de Dios es infinita en su naturaleza. So how do we pay the honor that we owe God, being finite creatures? Así que ¿cómo le pagamos a Dios siendo nosotros criaturas finitas? We need one who is infinite in obedience Necesitamos a alguien que sea infinito en obediencia, to take our place que tome nuestro lugar and give God the honor He deserves. y que le dé a Dios el honor que él merece. You know, because even if we start today, if I start today, tomorrow morning, I get up tomorrow morning, Porque digamos, aunque yo empiece hoy o mañana en la mañana and I give every moment of my day until I die y yo doy cada momento de mi vida hasta el día que muera, honor, le doy honor a Dios. I still owe Him Todavía le debo for every act of dishonor. por cada acto de deshonor. I can never make up the debt Nunca voy a poder pagar la deuda until Jesus comes hasta que Jesús viene and He pays the debt. y él paga la deuda. And so Anselm gives us what we call the satisfaction understanding of the atonement. Así que Anselmo nos da lo que llamamos el entendimiento, la teoría de la satisfacción en la Atonement. Atonement? Sacrificio. No. expiación. Una expiación. Expiación. Oh, Expiación. expiation? Expiación. Expiación. Okay. Expiación. And the ransom El pago por el rescate is the payment es el pago that frees us from the debt we owe to God. que nos libera de la deuda que tenemos hacia Dios. It is not a debt or a ransom paid to Satan. No es una deuda o un pago por el rescate que se le paga a Satanás. And so Christ becomes my substitute, paying my debt in full. Así que Cristo se vuelve mi sustituto pagando mi deuda por completo. And so with Anselm, Así que con Anselmo we have this new understanding of the atonement, of the death of Christ, tenemos este nuevo entendimiento de la expiación that has held power throughout the history of the church. que ha sostenido poder sobre la historia de la iglesia. He is without a doubt, Anselm Anselmo es sin duda is one of the greatest, he is without a doubt the greatest theologian of his time. sin duda
es el teólogo más grande de su tiempo. And but he also had a life of conflict, not only with William, but with William's son Henry, all of his life. Pero él siempre tuvo una vida de conflicto, no solamente con William, pero también con William el Rojo, su hijo, toda su vida. Okay, so from here, Entonces de aquí we want to talk about three strong popes of the Middle Ages. vamos a hablar acerca de 3 papas importantes y fuertes de la Edad Media. Each one of them called the Great. Cada uno de ellos llamado el Grande. So we have Leo the Great, Así que tenemos a Leo el Grande, and Gregory the Great, Gregorio el Grande and Nicholas the Great. y a Nicolás el Grande. We will not talk so much about Gregory because we talked about him the other night. No vamos a hablar mucho acerca de Gregorio porque ya hablamos de Gregorio la noche anterior, But we have Leo the Third, pero tenemos a Leo el Tercero, who is also called Leo the Great. quien también se le llama No, Leo. you know, I'm totally wrong. He's not the Great. Oh, él no es el Grande. I'm es el totally Grande. wrong. Let's scratch him. No Leo. Borren eso, anúlenlo. No Leo. I want to talk about Pope Nicholas the First, Voy a hablar acerca del Papa Nicolás I, who began his papal reign in the year 858. quien empezó su reinado papal en el año 858. And he is sometimes called the Great, Nicholas the Great. Y a veces se le llama el Grande, Nicolás el Grande. And he is the last of the 3 popes called the Great. Y él es el último de los 3 grandes papas conocidos como grandes. Just as a review, we have Gregory the Great, who brought order into the chaos of Rome after the fall. Nomás como resumen tenemos a Gregorio el Grande que trajo orden en el caos de Roma después de la caída del imperio. Also the same Gregory who sent the missionaries to England. Y también Gregorio que fue el mismo que envió misioneros a Inglaterra. We have Leo the Great, Tenemos a Leo el Grande, who worked in the same time period, the same era as Gregory, que también estuvo en el mismo tiempo de Gregorio. and is one of the greatest theologians in the early church. Y fue uno de los teólogos más grandes en la iglesia temprana. And he is the one who marched out and met Attila the Hun as he was coming to conquer Rome, Y él fue el que salió a combatir a Atila el Huno mientras ellos venían a querer conquistar Roma. and turned him away. Y hizo que retrocediera. But now we come to Nicholas, Y de ellos who was llegamos a Nicolás. a commanding figure. Una figura con la capacidad de mandato. And he was elected to his papacy, Y él fue seleccionado para ser papa. not by the clergy, No por los clérigos, but because of the favor and the appointment of the Emperor Louis. pero por el favor y porque el emperador Luis lo puso en ese cargo. And they could hardly have they could not have predicted how strong Nicholas would have been. Y nadie podría haber provisto qué tan fuerte iba a ser este Papa Nicolás. And he was a man of a firm conviction of the power of the Pope. Él era un hombre que tenía una convicción muy fuerte del poder que tenía el papado. And he was convinced that the esteem of the Pope should be raised above all earthly powers. Y él tenía la idea de que la estima del Papa debería ser algo que fuera sobre todos los demás poderes. And he insisted that everyone recognized his right to lead the world Y él quería que todos reconocieran que él tenía el derecho de reinar el mundo as to a state of Christian order. a un estado de orden cristiano. There are some very memorable contests in his life. Hay muchos datos interesantes de su vida. The first has to do with a conflict between the Patriarch of Constantinople in the east El primero trata con el conflicto que él tuvo con el Papa de Constantinopla que estaba en el este. and the Emperor of the Patriarca, east. perdón. And the Emperor of the east. Y el emperador del este. And the emperor had deposed and excommunicated the patriarch. El Papa lo que había hecho es que había excomunicado y había quitado de su rango al obispo. And Excomulgado, sí.
And Nicholas sent representatives to Constantinople Y Nicolás manda representantes de Constantinopla and got himself involved in that controversy y se envuelve en esa controversia, to the extent that it drove a wedge between the two branches of the church that has never been healed. de manera que él abre todavía más la brecha entre esas ramas de la iglesia que no habían podido ser sanadas. And then another conflict that he became involved in Y en cada conflicto en el cual él se envolvía, had to do with a French nobleman called the King of Lorraine. Tenía que ver con un noble francés que se llamaba el rey de Lorena, the King of Lorraine. Lorraine. El rey de Lorena. It's a portion of France on the border of Germany. Es una porción de Francia en la frontera con Alemania. And this king wanted to divorce his wife Y este rey quería divorciarse de su esposa so he could marry his mistress. para que pudiera quedarse con su dama. And in order to have the divorce, he brought serious charges of immorality against his queen. Y para que él pudiera divorciarse de su esposa, trajo cargos de inmoralidad muy fuertes contra su esposa. And there was a forced confession of guilt by her. Y hubo una confesión forzada de culpa de parte de ella. And so there was a church council that met over the question. Así que hubo un concilio de la iglesia que se reunieron para tratar el asunto. And when they heard the evidence, they gave permission for the king to divorce his wife and marry his mistress. Cuando escucharon esto, le dieron permiso al rey de que divorciara de su esposa y que se casara con esta otra atendiente. The rightful queen soon recovered herself, Y la reina, que realmente era la reina, pronto se recupera. and she appealed to the Pope. Y ella apela al Papa. And he ordered a new council to hear the charges. Y ella manda a llamar un nuevo consejo para que escuche los cargos. And he determined that the queen was innocent. Y el Papa determina que la reina era inocente. And he forced the king to give up his new wife and bring his old wife back to himself. Y él forza al rey a que se deshaga de la nueva mujer y que regrese a la reina que tenía que tener. And the king refused. Y el rey se rehusó. And so the popes excommunicated him. Así que los papas lo excomunicaron. And in return, the king sent assassins to the pope. Y para devolverle el favor le manda asesinos al papa. But he backed out because he realized he could not kill the pope. Pero luego se retrae porque se da cuenta que él no puede matar al papa. And so he pushed the king to repudiate his mistress once and for all and take his queen back. Así es que él forza a este rey a que repudia a esta otra mujer y que traiga de vuelta a su esposa, que era la reina. And this sentence shows up in my history. Y esta oración aparece en mi historia. He never dared to bring his mistress to court again. Él nunca se atrevió a traer a esta otra mujer a corte nuevamente. And then a third conflict that showed his power El tercer conflicto que mostró el poder de Nicolás was that he insisted that bishops or priests had the right to appeal to the Pope over their own bishop. Que los arzobispos y sacerdotes tenían el derecho de apelar al Papa en cuanto a sus propios obispos. So you remember the pyramid. ¿Recuerdan la pirámide? If a priest was in trouble with his bishop, Si un sacerdote estaba en conflicto con su obispo, he had the right to appeal to the Pope, tenía el derecho de apelar al Papa. and the bishop in this particular case fought against him. Y el obispo, en esta ocasión particular, peleaba contra él. But at this time there is a document that appears in Rome Pero en este tiempo aparece un documento en Roma called the Decretals. llamado el Decretus. And the Decretals say Y el Decretus decía that the Pope has supreme authority over all the church. que el Papa tiene suprema autoridad sobre toda la iglesia. These Decretals will be proven to be forgeries Esos decretos se mostró que eran forjados 500 years later. 500 años después.
But the decretals were used during those 500 years to push and to prove the power of the Pope. Pero esos decretos fueron utilizados en ese tiempo para aprobar y aumentar el poder del Papa. The popes that come after Nicholas are a sorry bunch. Y los papas que vienen después de Nicolás son pura desgracia. We have a pope by the name of John VIII, Tenemos un papa llamado Juan el VIII, who was murdered in his bed. que lo fue asesinado en su cama. Following him, we have one pope after another who die in rapid sequence. Y luego de él tenemos un papa tras otro papa que mueren en secuencia muy rápida. Because the papacy, the office of pope, became a prize to be gained by the wealthy aristocratic families in Rome. Porque la posición de papa era un lugar que los nobles de ese tiempo se peleaban para conseguir. Popes were strangled, Los papas fueron estrangulados, died of starvation in dungeons. los mataron de hambre en calabozos. At times there were two popes. Habían veces que habían dos papas, There were even sometimes three popes, a veces habían tres papas, each one claiming to be the true successor of St. Peter. cada uno de ellos declarando que eran el verdadero sucesor de San Pedro. We have 6 popes in a row who die in rapidity Tenemos 6 papas en secuencia que murieron rápidamente, with violence. con mucha violencia. 2 of them were teenagers when they were elected to the papacy. Dos de ellos fueron adolescentes mientras ellos fueron puestos como papas. Now we have John the 12th, who was only 18 years old when he became a pope. Tenemos a Juan el doceavo, que era simplemente de 18 años cuando se nombró como papa. Benedict the Ninth was only 15 years old. Benedicto el noveno tenían solamente 15 años. And there was also a time Quinto. when Pope Stephen II Y fue solamente cuando el papa Esteban el segundo presided over the trial of his predecessor. presidió sobre el juicio en contra de su predecesor. He had the body of his predecessor dug up from the grave, Mandó a desenterrar el cuerpo de su predecesor, dressed in his papal robes, lo vistió de sus ropas papales, tried and then condemned of a number of crimes, lo enjuició y lo condenó de un montón de crímenes, and then mutilated. y luego lo mutiló. Pardon? Yes, corpse. Sí, su It's, cadáver. it's called the Cadaveric Council. Se llamaba el Consejo Cadavérico. And then we have a pope by the name of Sergius III, Y luego tenemos a un papa llamado Sergio el tercero, who had 2 rival popes. que tenía 2 papas rivales, He had both of them imprisoned and killed. y los mandó meter en la cárcel y los mandó matar. He himself had come to the power with he had come to power at the support with the most powerful families in Rome. Él había llegado al poder con el apoyo de las familias más poderosas en Roma. And he was and the wife of this family was his mistress. Y la esposa de esta familia era su dama. And they had a son Y él tuvo con ella un hijo who also became a pope. que también se convirtió en papa. So this is a very low point of the papacy that lasted for 2 centuries. Este tramo de tiempo tomó dos siglos y fue el punto más bajo de la historia de los papas. Were they narcos? Pardon? Were they narcos or something? Narcos? Yeah, dos popes. You mean like narcos, like drug Yeah, like drug drug- puff? Yeah. I just scratched the surface. Solamente toqué la superficie. My wife always tells me, don't get too gritty. Y entonces dice, no te metas mucho en el detalle. So I tell you that dark history, that very quick dark history, Así que le estoy dando rápidamente esta historia muy oscura. because out of this then comes an impetus, an impulse, a drive Porque, to reform. porque de todo esto viene un ímpetu, un empuje, un impulso a la reforma. And the reform movement comes Y el movimiento reformado viene from the monastery at Cluny del monasterio en la ciudad de Cluny, by way of the Cistercian monks. por medio de los monjes cistercianos.
Reform did not come from within the papacy, out of the papacy, La reforma no viene del papado o a través del papado, but it came from without. pero viene desde afuera. And we have a man by the name of Bruno, Y viene por parte de un hombre llamado Bruno, who is the abbot of Cluny, que es el abad, el padre de Cluny, the great monastery. el monasterio grande. And he was recruited by the king of Germany Y él fue enlistado por el rey de Alemania to come and be the pope. para que él viniera y fuera el papa. And so Bruno responded that he would only accept the papal crown Así es que Bruno le contesta que solamente él va a aceptar la corona papal if he was elected by the people of Rome. si es elegido por el pueblo de Roma. And he would not accept the papacy as a gift from the king. Y no aceptar el papado como un regalo de un rey. And so he went from France Así es que él viene desde Francia to Rome as a pilgrim, hacia Roma como un peregrino, accompanied by two monk friends acompañado por dos amigos monjes, by the name of Hildebrand por el nombre de Hildebrand and Umberto. y Humberto. And Hildebrand told Bruno, Y Hildebrand le dice a Bruno, if you accept the office of pope from the king, si aceptas el cargo de papa de parte del rey, you will enter Rome as an apostate, not an apostle. vas a entrar a Roma como un apóstata y no como un apóstol. So Bruno comes to Rome as a pilgrim, Así es que Bruno entra a Roma como un peregrino, in plain clothing en ropa normal, and barefoot, and Yes. enters the city. descalzo, y así entra a la ciudad. And a large crowd has come with him on his pilgrimage, Y una gran multitud viene con él en su peregrinaje, with rumors and stories of miracles that he had accomplished along the way. con rumores e historias de milagros que él ha venido haciendo en todo el camino. And he was the multitudes lined the streets of Y Rome, las multitudes se alineaban en las calles de Roma. and he was acclaimed by the people Y él fue aclamado por el pueblo and the clergy to be the pope. y toda la iglesia, los clérigos, para que él fuera el papa. And he takes the name Leo the Ninth. Y él toma el nombre Leo el noveno. And here are the reforms that he began to put into place immediately. Y aquí están las reformas que él empieza a poner en efecto inmediatamente. He brought around him a cabinet of men, of advisors, Trajo un gabinete de personas, de consejeros, who would help him have this reform. que le iban a ayudar para que pudiera él hacer esa reforma. And again, it is a reformation of morals and practices, but doctrine will not be touched. Y nuevamente, esta es una reforma de prácticas y de valores morales, pero la teología no se iba a tocar. So there is an attempt to make certain that the morality of the papacy and the priesthood is changed, Así que él trae esa reforma para asegurarse de que el papado y tanto los clérigos que estaban alrededor son transformados moralmente, and the practices of the church, the ceremonies and the worship and so forth, is reformed as well. y que las prácticas de adoración de la iglesia también y todas las acciones que ellos tenían también son reformadas. And his first attack was on simony, Y su primer ataque fue en cuanto a la simonía, which is the practice of selling and buying ecclesiastical office. lo cual es la práctica de comprar y vender puestos oficiales dentro de la iglesia. And as we have said, there's money, and there's land, and there's a power attached to the offices of the church. Entonces recordemos de que dentro de lo que son los oficios de la iglesia hay poder, hay dinero, hay tierras que están enlazados con estos puestos. And these offices were for sale. Y estos puestos estaban a la venta. And it means that the rich and the powerful could afford to have the power in the church, Y esto significaba que los ricos y poderosos tenían la capacidad de comprar el poder en la iglesia. and the door to upward social mobility Y era una puerta para la movilidad social externa. was closed to the poor and the humble. Esa puerta estaba cerrada para los pobres y los humildes. So he fought against this practice. Así que él peleó contra esta práctica.
His second concern was to end clerical marriage. Y el segundo punto que él trae a reformar es que él quería terminar los matrimonios clericales. We are used to the idea that priests will not be married. Nosotros estamos acostumbrados a la idea de que los sacerdotes no se pueden casar. Clerical celibacy. Se le llama celibato clerical. What we don't always understand is that clerical celibacy was not something that was a part of the church from the beginning. Ahora, lo que muchos olvidamos es que este celibato clerical no era parte del diseño original de la iglesia en el principio. But it is only in the 10th and the 11th century that it gains momentum. Sino que en el siglo X y XI empieza a agarrar impulso esto. And even after this, it was possible for a priest, a bishop, or an abbot to have a wife. Y aún así era posible para un padre, para un monje, para un obispo tener una esposa, Or a concubine or a mistress, o concubina o una dama, if he were to pay a tax si or podía a pagar fee. un impuesto o un cargo. It I'm gonna say it blows my mind. Me vuela los cerebros, los sesos. Me vuela la mente. When I read of the amount of money that the church brought in with these taxes for unchastity. Cuando vemos la cantidad de dinero que esta gente traía para poder tener el derecho de quitarse la castidad. For example, Por ejemplo, at the time of the Reformation, in one portion, one region of Switzerland, en el tiempo de la Reforma, en una porción de Suiza, there is a record of amount of money gathered hay un registro de una cantidad de dinero que se reunió that indicated that there were 4,000 babies born to priests in 1 year. que indicaba que había 400, 4,000 bebés que habían nacido de parte de obispos y clérigos en ese tiempo. Was it only priest or just priest only or the whole thing? Priests, Priest only? Sacerdotes, bishops, monks, and so All of them. on. All obispos, clerics. Yeah. todos los que son clérigos. Cardinals too. So having Entonces, said all that, Después de decir esto, Bruno, who is now Pope Leo, wants to put an end to clerical marriage. Bruno, que ahora es el Papa Leo, quiso ponerle fin a esos matrimonios clerigales. And this is for two reasons. Y eso es por dos razones. Because if you have a married clergy, Es que si tienes unos clérigos que estén casados, he'll have children. van a tener hijos. And if he has a son, Y si tienen un hijo, he can pass down the right to be the pastor to his son. puede transferirle el derecho de ser obispo o clérigo a su hijo. The son can inherit the role, El hijo puede heredar el rol and he has a ready-made income of his life. y ya tiene prácticamente ingresos para vivir. And so this, again, keeps the church offices in the power of wealthy families. Nuevamente esto mantiene el poder de los oficios en las manos de familias poderosas, But at the same time, it prohibits the bishops or the pope or the kings from appointing worthy incumbents to the office. pero también previene a que los obispos y los reyes traigan a personas adecuadas, personas preparadas para cumplir estos oficios. And another reason for clerical marriage, the prohibition of clerical marriage, Otra razón para la prohibición del matrimonio clerical is that it was seen, marriage was seen, or let me, marriage was understood to be immorality. era también porque el matrimonio se reconocía como que era algo inmoral. Immorality wasn't just clergymen living with concubines or committing fornication. La inmoralidad no era solamente que los clérigos tuvieran concubinas y estuvieran practicando la fornicación. And this goes all the way back to the days of Greek philosophy or Gnosticism, Esto regresa todos los días atrás de la filosofía griega y el gnosticismo, which sees the flesh or matter as evil lo cual miran que el cuerpo o la carne es algo malo and the spirit is good. y que lo espiritual es bueno. So any fleshly act is deemed
evil, Así que cada acto carnal se determina que es algo malo. and so it has to be given up. Así que se tiene que uno rehusar a eso. Tiene And que so- dejar de hacerlo. Priests or monks showing the highest ideals of the holy life Así que los sacerdotes y los monjes que se tenían que mostrar el estándar más alto de una vida santa were called to give up marriage because it had evil action attached to it. tenían que dejar de pensar en casarse porque la idea de hacerlo traía cosas malas al hacer esto. Celibacy or chastity La castidad, el celibato, is seen as a high ideal of holiness, se veía como el ideal más alto de la santidad. which for us doesn't make sense, Lo cual para nosotros no tiene sentido, I hope, espero, because God ordained marriage. porque Dios ordenó casarse. And the very first thing that he said to Adam and Eve Y lo primero que Dios le dijo a Adán y a Eva, was, be fruitful and multiply. fructificar y multiplicar. And there's only one way for people to be fruitful and multiply. Y solamente hay una manera para que las personas sean fructíferas y se multipliquen. And that's enough on that. Y eso es suficiente en ese punto. My wife said, don't get too gritty. Mi esposa dice, no te metas en muchos detalles. So this is his reforming act. And then after him Entonces estos son sus actos de reforma y después de él, comes Pope Gregory the Seventh, después viene el Papa Gregorio el VII, who is also known to us as Hildebrand. que también se conoce por nosotros como Hildebrand. And he had been a reforming advisor to a series of popes before him. Y él había sido un consejero a papas que habían estado antes de él. And he is quite easily one of the most significant, if the most significant pope in history. Y él es probablemente, si no el papa más significativo, uno de los más significativos en la historia. He's described like this. Se describe de esta manera. He was not very impressive, No era muy impresionante. a short man with a rather weak voice, Un hombre bajito con una voz débil, but he had shining, piercing eyes. pero tenía unos ojos muy bonitos, penetrantes. He possessed a dominating will, Tenía una voluntad dominante an all-consuming devotion to justice y una devoción consumidora hacia la justicia and righteousness, y ser correcto, and a rectitud, burning zeal for the purity and reformation of the church. y un gran celo para la pureza y la reforma de la iglesia. But at the same time, he was very tolerant of theological or doctrinal disagreements. Pero también él era muy tolerante al mismo tiempo de desacuerdos teológicos. He did not see doctrine and theology as important as morality and practice. A él no le importaba tanto la doctrina y la teología como la moralidad y las prácticas que tenía. Another man describes him as a small man, fat and short-legged. Alguien más lo describe como un hombre bajito, gordito, de piernas cortas, Probably came from a lower-class family, que tal vez había venido de una familia de clase baja, and yet his spirit was colossal and demonic. y luego su espíritu era colosal y hasta demónico. He Demoníaco, saw himself as an Elijah, Se veía a sí mismo como un Elías, a defender of God's purposes un defensor de los propósitos de Dios, against those wicked kings. en contra de todos esos reyes perversos. He was one of those mighty men of faith Él fue uno de esos hombres poderosos en la fe, whose spiritual strength can change the world, cuya fe espiritual o fuerza espiritual podía cambiar el mundo, but not always for the better. pero no siempre para lo mejor. He had a single purpose that possessed him. Tenía un solo propósito que lo motivaba, que lo poseía. He would cleanse the church of its abuses Iba a limpiar la iglesia de sus abusos and restore the power of the apostles e iba a restaurar el poder de los apóstoles that had been divinely entrusted to the holy city of Rome. que había sido entregado o delegado o confiado a la iglesia o al pueblo santo de Roma. And so he continued the reforms against simony, Así es que él continúa las reformas en contra de la simonía and he fought vigorously against lay investiture. y peleó con mucho ahínco en contra de las investiduras que se hacían hacia los oficios.
Remember, investiture is the power to appoint or consecrate a man to holy office. Recuerden que la investidura era la capacidad para nombrar a alguien en el oficio santo. And this power or this right was demanded by secular leaders Y este poder, este rito era demandado por los líderes seculares or laymen. o hombres seculares. And so he fought against that. No, this right, this prerogative is only for the church. Me parece que laymen es laicos. Y esa prerrogativa fue contra la que él peleó en la iglesia. And he continued the fight for the celibacy of the clergy. Y él continuó peleando por el celibato de los clérigos. He makes a papal declaration that includes these claims. Él hace una declaración papal que incluye las siguientes declaraciones. The Roman Church was founded by God alone. La iglesia de Roma fue fundada solamente por Dios. The Roman Pope is rightly called universal, El Papa de Roma es justamente llamado universal, meaning he is the highest power in the Catholic Church. lo que significa que es el poder más alto en la iglesia católica. He says that the Pope alone can depose or reinstate bishops. Decía que solamente el Papa tenía la capacidad para restaurar o retirar a obispos. In other words, the king cannot do this. En otras palabras, el rey no lo puede hacer. He says that the Pope is the only one Él dice que el Papa es el único whose feet all princes must kiss. Cuyos pies todos los príncipes deben besar. And the Pope may depose emperors. Y que el Papa tiene la capacidad para retirar, para remover a emperadores. And he said that no council can be called ecumenical unless the Pope calls the council. Él dijo que ningún concilio podría ser considerado ecuménico a menos que el Papa convocara al concilio. He said that the Roman Church has never erred, Él dijo que la iglesia romana nunca se ha equivocado and it shall never err throughout all eternity. y que nunca va a tener ninguna clase de errores por toda la eternidad. He said, the one who is not in conformity with the Roman Church Y él dijo, aquel que no esté conforme con la iglesia romana should not consider himself to be a Christian. no debería considerarse a sí mismo como un cristiano. Now we enter into now we enter into the investiture controversy with Emperor Henry IV. Ahora entramos a la controversia de investidura con el emperador Enrique IV. Okay, so let me talk about what I mean by the Emperor Henry IV. Ahora, permítanme hablarles a qué me refiero cuando hablo del emperador Enrique IV. At this time, the Holy Roman Empire, En ese tiempo, el Santo Imperio Romano, so-called, así llamado, was made up of portions of northern Italy, estaba conformado por porciones de Italia del Norte, what we would call Germany and Austria and the Netherlands. lo que llamamos Austria, Germany, Austria, and the Alemania Netherlands. y Holanda, And Spain. y España. France is not involved. Francia todavía no está envuelta. And so you have a ruler who's called the Holy Roman Emperor, Así que tenemos un gobernante, el cual se llama el Santo Emperador Romano, a title that was first given to Charlemagne in the year 800. un título que se le había dado en primer lugar a Carlomagno en el año 800. And so we have in the year 1066, Así que tenemos en el año 65, 1065 a new emperor coming to the throne. un nuevo emperador que viene al trono He's only 16 years of age. y solamente tiene 16 años de edad And he had been king actually for 10 years y había sido rey por 10 años under the authority of his mother. bajo la autoridad de su mamá. And he then comes to power, Y luego él viene al poder and let's see how this all works here. He actually then makes Hildebrand Pope. y luego nombra a Hildebrand como papa.
and he demands the right of investiture. Y él demanda el derecho a la investidura. But when Hildebrand becomes pope, Pero cuando Hildebrand se convierte en papa, he demands that only he has the right of investiture. él dice que solamente él tiene el poder para hacer la investidura. And so Hildebrand calls a synod, Así es que Hildebrand llama a un sínodo and he declares that any priest y who él, had purchased office y él declara que cualquier sacerdote que haya comprado su oficio was forbidden to celebrate the sacraments. le era prohibido celebrar los sacramentos He was to be expelled from office, y tenía que ser removido o retirado de su oficio. and also all married priests were likewise to be barred from celebrating the Mass. Y también todos los sacerdotes que estuvieran casados se les prohibía celebrar la misa. There was stiff resistance to this Así que había una resistencia muy firme en contra esto from the majority of the clergy in England, France, and Germany. por la mayor parte de los clérigos en Inglaterra, Francia y Alemania. And then the following year, he decrees that no one may receive investiture Y luego el siguiente año él declara que nadie puede recibir la investidura from the hands of any king or emperor de parte de ningún emperador o de manos de ningún rey or any layperson, male or o female. de cualquier otra persona, hombre o mujer. It made lay investiture a sin. Y prácticamente él hizo que el investir a alguien con poder fuera un pecado. And as at this church, at this council, Y fue en este concilio the Pope removes 2 bishops that Henry had put into place. el Papa remueve a 2 obispos que Enrique había puesto al cargo. And then he threatened to excommunicate Henry if he did not repent of this sin. Y él amenaza a Enrique de que lo va a excomulgar si él no se arrepiente de ese pecado. Henry then responded with a letter Y Enrique le responde con una carta defending his position as one who is ordained by God to his office, defendiendo su posición de alguien que ha sido ordenado de parte de Dios para su oficio. and he addresses the Pope not now a pope, Y llama al Papa no ahora como un Papa, but merely a false monk. pero sino como un falso monje. And with this letter, Henry Y con esta carta Enrique deposes Gregory as Pope. Con esta carta Enrique le quita el cargo a Gregorio de Papa. So the Pope has excommunicated the Emperor, Así es que el Papa ha excomulgado al emperador and the Emperor returns the favor y el emperador le devuelve el favor and deposes the Pope. y le da una patada al Papa. Gregory then also deposes Henry as Emperor. Entonces Gregorio también remueve a Enrique como emperador And he excommunicates all of his subjects y excomulga a todos sus sujetos and releases them all from their oath of fealty to the king. y les quita a ellos el voto de lealtad que tenían hacia el rey. And the nobles then revolt against the king. Y entonces los nobles hacen una revuelta en contra del rey. Henry is now in a tight place. Ahora Enrique está en un punto bastante apretado. He's a king excommunicated. There's no grace in his life. He's going to hell. Es un rey excomunicado, no hay gracia en su vida, se va a ir al infierno. And his nobles are revolting. Y todos sus nobles se están peleando contra él. And so he agrees to come to a council held in Augsburg. Así es que él accede a tener un concilio en la ciudad de Augsburg. He knows the Pope's pronouncement is going to stand, Él sabe que el pronunciamiento del Papa va a resultar como él quiere. so he needs to do something to change it. Así que él tiene que hacer algo para cambiarlo. In the meantime, the Pope goes to a castle in the mountains, Mientras tanto, el Papa se va a un castillo en las montañas and he's spending some time in the winter there. It's a snowy, icy winter time. Él está pasando ahí un tiempo en el invierno, es un tiempo de mucha nieve, un tiempo muy frío.
And Gregory thinks if I can just get to the Pope before I have to go to court, maybe we can make a deal. Gregory or Henry? Henry the King needs to make a deal with the Pope. Entonces dice Enrique, bueno, si puedo llegar a él donde está en ese lugar, tal vez puedo hacer una clase de trato con él. And so he goes to the same castle in Canossa, Entonces Enrique va al castillo en Canossa, which stands on the top of a mountain. que está en el tope de una montaña. And we read this, that the king and his entourage Y leemos esto, que el rey y todo su equipo su needed to climb a weary way, necesitaron escalar un camino muy cansado, as though they were going up the Mount of Purgatory itself. como que si estuvieran subiendo el monte del purgatorio mismo. King Henry made the bitter journey across the Alps, zigzagging up a donkey path, El rey Enrique subió por este camino de zigzag hacia el lugar alto donde tenía que estar. faced with the wind and the ice as he tried to climb. Contra el viento, contra el frío, contra el hielo, mientras él escalaba. He made the summit and slipped and slid, stumbled to the castle gates. Y él llega a la cima y llega a rastras, llega a gatas hasta la puerta del Papa. Only to find the gates locked against him. Solamente para encontrar las puertas cerradas en contra de él. The Pope had commanded them to be locked and refuse entrance to the emperor. El Papa había mandado a cerrar con llave las puertas y había rehusado a que cualquier persona entrara, especialmente Enrique, a ese lugar. Henry stood dressed in penitential garb, Enrique se para vestido de ropas de penitencia, barefoot in the snow, descalzo en la nieve, for 3 days and 2 nights, 3 días y 2 noches, seeking absolution from the Holy Father. pidiendo absolución del Padre Santo. Now the Pope is on the defensive. Ahora el Papa está a la defensiva, For how can the chief pastor of all Christendom porque ¿cómo es que el pastor principal de toda la cristiandad refuse to accept a penitent? rehúsa recibir a un penitente? How can he refuse a repentant sinner? ¿Cómo él puede rehusar un pecador que se arrepiente? But on the other hand, Por otro lado, maybe Henry's motivation is more political than it is religious. la motivación de Enrique es más política que lo que pueda ser religiosa. In any event, the gates are open. Y luego las puertas se abren, Henry is received. reciben a Enrique, He kisses the papal ring besa el anillo papal and receives his forgiveness. y recibe su perdón. This is a victory for Henry as much as it is for the Pope, Esta es una victoria para Enrique tanto como lo es para el Papa, because now his noblemen all have to return to him. porque ahora todos sus nobles tienen que regresar hacia él. He crushes the rebellion, Él aplasta a los rebeldes and he goes to Rome and besieges the city while the Pope is there. y regresa a Roma y toma posesión de la ciudad mientras el Papa está ahí. Gregory seeks help from soldiers in southern Italy. Gregorio pide ayuda de soldados en el sur de Italia. They're Normans who live in Italy. Son normandíes que viven en Italia. And when they came to rescue the Pope, Y cuando ellos vienen a rescatar al Papa, instead they tore down the walls of the city. ellos tumban las paredes de la ciudad, They pillaged the city. se roban las cosas de la ciudad And they took Gregory as their captive, and he died just a few months later. y se llevan al Papa Gregorio cautivo y muere unos meses Yes, few months. unos meses después. In his death, Gregory said, En su muerte, Gregorio dijo, I have loved righteousness he amado la justicia and hated iniquity, y odiado la maldad. and therefore I die in exile. Por eso muero en exilio. Who won? ¿Quién ganó? Historians are divided. Los historiadores están divididos. Some say the church, some say the king. Unos dicen la iglesia, otros dicen el rey, Others say it was a stalemate. otros dicen que fue un empate. In any event, the controversy of investiture seemed to fade away. Can you repeat it again? The investiture controversy
Y con esto, la controversia de la investidura llega a su fin. Kings still appointed church leaders. Los reyes todavía tenían la capacidad de nombrar a los líderes de la iglesia. But in the long run, Gregory established the freedom of the church from secular control. Pero de otra manera también Gregorio estableció la libertad de la iglesia aparte del poder o del control secular. As the new Pope Urban II said, Como el nuevo Papa Urbano II dijo, the church shall be Catholic, la iglesia es católica, chaste, Perseguida. pure, yeah, and free. pura y libre. Catholic in the faith and the fellowship of the saints, Católica en la fe y en la comunión de los santos, chaste from all contagion of evil, perseguida de toda contaminación de maldad and free from all secular power. y libre de cualquier poder secular. And we will learn more about Urban II after we take a very short break. Y vamos a aprender más de Urbano II después de un pequeño descanso.